Inadmisible, incongruente y altamente preocupante lo que pronunció el secretario de la Defensa Nacional, Crescencio Sandoval, en su discurso del pasado 20 de noviembre en el 111 aniversario de la Revolución Mexicana, al pedir lealtad a la cuarta transformación que personifica el presidente López Obrador. Mi generación y muchas más hacia atrás nos enseñaron que el ejército es la salvaguarda de la soberanía nacional, la protección de las instituciones para respetar y hacer respetar la Constitución, documento fundamental de los derechos de todos los mexicanos. Por ello, es que causa una verdadera alarma el que el responsable de las Fuerzas Armadas de México, adjudicándose además el mando de la Guardia Nacional que no le corresponde, haga un llamado a todos los mexicanos a sumarse al movimiento de la Cuarta Transformación. Habrá que recordar que el entonces presidente electo, en una larga entrevista con el periódico La Jornada, afirmó que si por él fuera, desaparecería el ejército, como ha desaparecido a muchas otras instituciones, sobre todo organismos no gubernamentales, y ahora pretende desaparecer al Instituto Nacional Electoral, al Coneval y al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, por resultarle incómodos. Desafortunadamente para el inquilino de Palacio, que no paga renta, el errático pronunciamiento del general secretario se da luego del reportaje de Latín US, en el que se destapa la cloaca de la corrupción en la que se ha convertido una parte de los mandos del ejército que otorgaron 966 contratos irregulares con sobreprecio por asignación directa, con negocios inexistentes y facturas falsas. Pero el que el titular de las Fuerzas Armadas llame a todos los mexicanos a sumarse a este movimiento que encarna, insisto, al presidente y partidariamente representa a Morena, es alarmante, pues significa que perdió su imparcialidad, su neutralidad y su obligación primaria con el país y con todos los mexicanos. La lealtad del ejército mexicano por generaciones fue ejemplo. Hoy, lamentablemente, cayeron en la tentación del dinero y por ello piensa el presidente que lo habrán de resguardar de las cada vez más creciente inconformidad de la ciudadanía, que ya se dio cuenta que su promesa de combatir la corrupción es otra más de sus falsas promesas y se inscribe en las mentiras que diariamente profiere desde su mañanera. A ello le sigue el acuerdo, que hay que entrecomillarlo, para declarar las obras como asunto de seguridad nacional, que no es otra cosa que ocultar la información, cuando debe ser una obligación la transparencia y la rendición de cuentas que debe haber con todos los gobernados. Pero esta no es una práctica nueva para López Obrador. Recuerde que cuando fue jefe de gobierno decretó que la información de los segundos pisos también fuera información reservada, y también hay que tener presente que en esas obras mucho tuvieron que ver Claudia Sheinbaum y Mario Delgado, otro negocio en el que la danza de los millones está presente y en total opacidad. La corrupción es, pues, una práctica común del que ahora ocupa indignamente el Palacio Nacional. ¿Qué más tendrá que pasar para terminar con esos latrocinios, mientras que el país se le va de las manos y padece crisis económica, de seguridad y de salud, y ninguno de los responsables da la cara? Cuando menos el secretario de la Defensa debería salir a explicar, si no, que renuncie ante estas fuertes evidencias irrefutables de los malos manejos de las responsabilidades que incorrectamente le han sido encomendadas. Qué tristeza que el ejército haya caído en la tentación y le falle al pueblo a quien verdaderamente le deben lealtad.